Saludos muchachos, espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a dar comienzo a los sacramentos de servicio. Como ya lo han podido notar, terminamos de ver los sacramentos de iniciación, que son los primeros pasos de la vida de un cristiano, los sacramentos de curación, que son los de mira, fallé terrible, discúlpame, y ahora los sacramentos de servicio, que son específicamente dos: el matrimonio y el orden sacerdotal. Esta clase va a tomar primero la definición de sacramentos de servicio y temas del orden sacerdotal. Bien, planteando todos estos puntos, tenemos que reconocer algo muy interesante, que es que la imagen del sacerdote ha estado presente incluso antes del propio cristianismo. Todas las sociedades han tenido algún ministro, alguna persona que está ahí para intentar meter el tema sagrado dentro de la comunidad y de la sociedad. Eso es común, incluso hasta en el propio judaísmo. De hecho, el elemento más antiguo que se habla dentro del judaísmo de la especie de sacerdote es cuando Dios llama a Aarón y a su descendencia, que estuviera presente en los temas de sacerdocio, que esto fue alrededor del 1274 a.C., o sea, una locura. Toda esta tradición se cumplió en la aldea y en la tribu de Levis, que es un elemento antiquísimo, o sea, un punto realmente antiguo. Y todos estos elementos se fueron transmitiendo y sucediendo, y así. Incluso está en el Imperio Romano, hay datos de sacerdotes de los distintos dioses, o sea, es el elemento de la persona ministro que está ahí presente para intentar mantener el tema de lo sagrado dentro de las sociedades y la comunidad. Pero es algo tiene coherencia y al mismo tiempo no, principalmente porque tenemos que reconocer que nosotros también tenemos sacerdotes, nosotros tenemos las mismas tradiciones de esas personas de hace 10.000 años. Bueno, no, aquí se interrumpen por dos elementos importantes. Primero, Jesús llega y lo renovó todo. Así mismo, Jesús, al igual que renovó cómo se transmiten, cómo se debería ver las leyes, cómo se deberían ver todos esos elementos, también renovó el tema del sacerdocio. Si lo vemos desde antes, era un sacerdocio imperfecto, donde la comunicación con Dios era inconclusa, donde para ser un sacerdote lo que tenías que saber es degollar algo, ahí, hacerle ahí y ya, listo, ahí está tu sacrificio. Jesús se plantea como el sacerdote más grande que tuvo la historia, porque principalmente entregó un sacrificio muy grande, que fue el de su cuerpo y de su sangre. A través de esta nueva alianza empieza también el nuevo sacerdocio, con la imagen de Jesús en cabeza, que es muy importante este punto, porque también reconocemos que también entrega dos otros puntos extra, que nosotros, la comunidad cristiana, también entra en el sacerdocio, es decir, el sacerdocio común, que son de todos los bautizados, y también el sacerdocio ministerial, que es de todas las personas, los sacerdotes, tal, la toga, los bichos vestidos de negro, los presbíteros, que es una imagen muy interesante que lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos la certeza de que los apóstoles fueron consagrados sacerdotes en la última cena. ¿Qué sucedió en la última cena? Se instauró la Eucaristía. Entonces podemos incluso afirmar que la Eucaristía está presente aquí. En cada uno de los sacramentos está presente la Eucaristía, lo cual es muy interesante. En el momento de la última cena, los 12 apóstoles fueron consagrados sacerdotes en el momento donde Jesús dice: hagan esto en conmemoración mía. Ahí están directamente llamados a volver a hacer la consagración en la misa. Entonces por eso es tan importante. Los sacerdotes, la imagen del sacerdote también fue instituida por Jesús en esta nueva alianza que tenemos. Entonces aquí está la primera diferencia que tenemos nosotros con los sacerdotes de hace 10.000 años. Que el elemento principal no es el tema de dar alabanza, ni ser adivino, ni ninguno de estos puntos, sino es recordar, revivir ese sacramento de Cristo, ese sacrificio que hizo, a través de la conmemoración de la última cena, de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Pero también hay un punto muy importante: ¿cómo es la vida de los sacerdotes? ¿Qué hacen? Vamos a verlo. Bien muchachos, si se acuerdan un poco de lo que vimos el año pasado, tenemos los puntos de cuáles son las misiones de la Iglesia, que eran predicar, transmitir o administrar los sacramentos y mandar un mensaje de paz, justicia, etcétera. Las misiones de los sacerdotes, a pesar de que cooperen con estas, no son precisamente ellas. Si recordamos bien, la iglesia la formamos todos y los sacerdotes no son la iglesia como tal, sino que son un agregado, un plus, que tienen misiones muy específicas. Entre ellas, la misión de enseñar, que Jesucristo confió a los apóstoles el encargo de continuar la misión de enseñar y predicar el Evangelio. En este caso es enseñar a las nuevas juventudes cristianas,
Para eso obviamente tienen que estar formados, por eso incluso el sacerdocio no es como yo soy muy creyente, muy cristiano y de repente me dio la gana de volverme sacerdote y pum pum, ya estoy dando misa. No, o sea, es un estudio, tienes bastante tiempo en un seminario, tienes que comprender muchos elementos de filosofía, teología, o sea, gente que está preparada para ayudar y esa es la imagen clara, gente preparada para ayudar. Con estos conocimientos también tienen que encargarse de predicar y llevar esas verdades del cristianismo a muchos puntos. También este elemento cuenta con infalibilidad, es decir, que cuenta con la verdad justa. Es verdad que es reconocible que a muchos cristianos, a muchos sacerdotes se les fue la pinza y soltaron ahí como unas cosas que capaz no se entendieron del todo, que tal vez cuesta comprenderlo, que hubiese sido mejor tener más tacto. Pero la infalibilidad cuenta con muchos elementos, como por lo menos cuando el Papa habla. Ese punto cuenta con una verdad inspirada por el Espíritu Santo. Ajá, pero yo sé de la historia, jugué un jueguito donde había un Papa que era muy malo, un Assassin's Creed ahí. Ok, tienes razón. No podemos negar que haya elementos y sacerdotes, principalmente, que no hayan cometido errores horribles, pero no dejan de ser humanos. Es verdad que hay muchísimos muy buenos, que los vamos a intentar ver en la siguiente clase, historias de sacerdotes que tuvieron misiones muy grandes, pero es interesante el elemento de que hay papas también muy buenos, que han tenido imágenes y han dicho verdades absolutas. Una de las siguientes misiones es la misión de santificar, ¿no? que si la principal es permitir a la gente que tenga los elementos a la mano para poder santificarse, conocimientos, virtudes, actividades, darle todo a la gente que pueda para mantener su santificación. Por eso es tan común ver a sacerdotes de parroquias que si mandara a un montón de gente a organizar cosas que los lleven a su santificación de alguna u otra forma. Y la misión de regir, que es verdad que hace muchísimo tiempo la división de Estado e Iglesia es común, ¿no? Y es necesaria, pero no se habla de regir en elementos de política, sino en regir en temas de espiritualidad, estar presente que lo que se dice se cumpla. Cosas buenas, obviamente. Pero el sacramento del orden confiere a los obispos la misión de regir o guiar al pueblo de Dios, que eso es tan común ver en las diócesis, por ejemplo, esa palabra tan extraña que la reconocemos en todas las misas, pero nadie sabe quién es el que cuida de la zona y a la gente se le olvida. Pero su misión es muy importante, es hacer cuenta de que ellos tienen que estar pendientes de lo que sucede, cómo está la gente, cómo pueden atraer más gente, cómo la misión puede ser más fructífera. Y estas son las misiones del sacerdote. Pero aquí hay un ligero problema de continuidad y de ideas. Imagínate que de repente estaba San Pedro, que tenía la misión de predicar, de revivir el sacrificio de Cristo y todos estos puntos, pero San Pedro era un tipo, era una persona. ¿Qué pasa con las personas? Se mueren. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se mueren los 12 apóstoles, ya iba a dejar de existir el sacrificio de Cristo en la sociedad. No. Entonces aquí entra la discusión de, mira, necesitamos más gente que trabaje en esto, ¿no? Que esté dedicado a este punto. Y entonces tenemos la certeza también de que los sacerdotes, y obviamente inspirados por el Espíritu Santo llama a la gente que realmente quiere vivificar ese sacrificio, los llama y se establece el sacramento del orden sacerdotal, que es la idea de que la gente se impregna esa marca indeleble, es decir, tiene carácter sacerdotal, esa especie de tatuaje en el alma que te dice tú estás con esto. Es la decisión libre de la persona de estar con Cristo en este punto. Entonces este elemento es muy interesante porque tenemos la convicción de que el sacerdote de turno que está en el colegio con su bata negra realmente está llamado para esto y que también es sucesor de los 12 apóstoles, también con todas las condiciones de vida que esto trae. Celibato, que pronto vamos a discutir qué es ese punto, celibato, estar entregado a la iglesia, ser esposo de la iglesia. Y así mismo se ha entregado su vida a desarrollar el mensaje de Cristo y a predicar el Evangelio, con todos los puntos que se refieren. Pero muchas de las tareas que tiene que cumplir el sacerdote es aceptar libremente el celibato sacerdotal. ¿Y qué es el celibato? El celibato en sí mismo, actualmente, es una palabra que nuestras sociedades simplemente quisieran borrar. El celibato, al final de cuentas, te indica que tú no puedes formar una familia. ¿Y por qué el sacerdote no puede formar una familia? ¿Qué tiene? Porque tiene que dedicar el 100% de su tiempo a labores del sacerdocio propio, a labores eclesiásticas. Imagínate un sacerdote, un cura que atiende la parroquia de Los Cardones, por ponerte un ejemplo.
y tiene que atender a un montón de bautizados, tiene que atender a un montón de catequistas, tiene que atender a un montón de cosas, estar pendiente de la gente que pide, estar pendiente de la gente que necesita recibir los sacramentos de curación, estar pendiente de todo eso y a la vez estar pendiente de su familia, de sus hijos, de su esposa, mantener una relación estable es complicado y son elementos que la providencia les permitió ver a la gente que formó la iglesia, darse cuenta de, mira, nosotros nos tenemos que dedicar toda nuestra vida a este punto. Pero yo vi a un señor que estaba vestido como los sacerdotes igualito y atendía la misa y tal, y luego lo vi y tenía como 15 hijos. Bueno, eso se llama diáconos, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase cuando hablamos de las liturgias y los tipos de elementos en los que puede formar en parte el orden sacerdotal. Pero hay un punto muy interesante, es que los dos sacramentos de servicio, el matrimonio y el orden, cuentan con carácter, es decir, es esa impregnación directa en el alma. Es decir, el sacerdote puede dejar de ser sacerdote. En parte sí puede abandonar sus labores de sacerdocio, pero nunca deja de estar presente en el orden. Es decir, si alguien tomó la decisión libre de volverse sacerdote, la idea y la imagen de que tiene que ser testigo de Cristo y soldado y intentar entregar el evangelio a la mayor cantidad de gente que pueda, no deja de estar. Incluso hay datos de ex sacerdotes, entre muchas comillas, que tienen que confesar en momentos de emergencia. O sea, nunca abandonan esta misión que tienen. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, pero tenemos que tener dos puntos muy claros. Uno, nada más hay como 240.000 sacerdotes en el mundo. Eso lo puede categorizar por la cantidad de humanos que hay, que son una especie en peligro de extinción, literalmente. O sea, los sacerdotes hay que cuidarlos de alguna u otra forma. Y la gente realmente, este último año de hecho, ha habido una gran ascendencia de gente que pide entrar a los seminarios. Realmente es muy interesante y muy fructífero que haya más sacerdotes en el mundo. Y la idea de reconocer que su misión es muy importante. O sea, imagínate un mundo donde la gente no pudiera confesarse. Imagínate un mundo donde los sacramentos, que es verdad que hoy en día se ha perdido mucho la imagen del sacramento divino, de la idea de que realmente sirve para algo, pero imagínate un mundo donde la administración de los sacramentos dejara de existir. O sea, es muy problemático. Pero esto también deja muchas dudas abiertas. ¿Por qué no existen sacerdotes mujeres, por ejemplo, en la iglesia? Porque yo escucho a cada rato en las noticias que un sacerdote violó a tal persona. Porque no hay noticias de los sacerdotes que realmente valen la pena, o sea, que realmente han hecho cosas buenas. Bien, todos estos dos puntos intentaré que sean la mayor cantidad de cosas que se hable en la próxima clase. Estén pendientes, realicen todas las actividades que estén presentes en el muro y nos vemos en la siguiente.